Bien, como olvidé grabarlo, me van a permitir iniciar la explicación de nuevo. Bien, el curso de Python, día 3, vamos a ver una introducción a Selenium. En este nivel se introducirá Selenium, una herramienta de automatización de pruebas para aplicaciones web. Y se cubrirá lo siguiente: la instalación de Selenium, la configuración del entorno de pruebas, la interacción con algunos elementos de la web, interacción a nivel básico, uso de selectores XPath, y ejemplo básico de web scraping. Bien, iniciemos viendo a grandes rasgos qué es Selenium. Selenium es básicamente un conjunto de herramientas de automatización para pruebas de código, para pruebas de software de código abierto, que permite a los desarrolladores crear pruebas automatizadas para aplicaciones web, diferentes navegadores y plataformas. La herramienta principal de Selenium es Selenium WebDriver, que proporciona una interfaz de programación de aplicaciones, o una también conocida como API, que permite interactuar con diferentes navegadores. Y cabe aclarar que hay una implementación para cada navegador. Es decir, para cada navegador se va a necesitar un WebDriver específico. Y sobre este componente de Selenium, se desarrollaron varias librerías que son bindings hacia lenguajes de programación específicos, como por ejemplo Java, Python, C#, Ruby, entre otros. Esto nos permite automatizar con estos lenguajes de programación. Algunas de las principales características de Selenium son el soporte para múltiples navegadores. Por ejemplo, tenemos toda la familia que hereda de Chromium, como son Chrome, como son Edge. Tenemos Firefox, tenemos Safari, Edge de nuevo, y Internet Explorer. Bien, tenemos la capacidad de interactuar con elementos en la web, botones, enlaces, formularios. Cualquier cosa que esté en la web se puede interactuar con ella. Claro, la posibilidad de automatizar tareas complejas, ya sea iniciar sesión, llenar formularios, hacer scroll down, presionar teclas en un navegador dentro de la web, es posible con Selenium. También, claro, tenemos la capacidad de interactuar con elementos dinámicos que aparecen una vez se renderiza la página. Como por ejemplo en aplicaciones web que se renderizan del lado del cliente, como podrían ser aplicaciones basadas en React, basadas en cualquier framework reactivo de JavaScript. Podemos interactuar sin ningún problema con esto. Y claro, soporte para pruebas unitarias, integraciones de extremo a extremo, que esto ya sería orientado al testing de aplicaciones web. Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente punto, que sería la instalación de Selenium. Bien, acá es muy básico, como lo venimos viendo en las anteriores clases del curso. Utilizamos el manejador de paquetes de Python, que es pip, y pip install y Selenium. Esto lo copiamos y lo pegamos en la consola. Estamos en nuestro entorno de prueba. Actualmente estoy usando Visual Studio Code y Control J para abrir la consola. Que estamos en la carpeta taller 3, que es la carpeta en la que vamos a trabajar. Y vamos a pegar acá. Lo copiamos, que sería pip install Selenium. Esto nos instalará la librería de Selenium. Le damos Enter. Ok. Ahí se ha completado. Bien. Como les dije, como les comenté, hay
hay un componente de Selenium que es el WebDriver. Este WebDriver es específico para cada navegador. No podemos usar el mismo para Firefox que para Chrome. Entonces sería necesario descargar un driver para un navegador específico. Entonces, en ese caso hay una herramienta, y es más, una librería que es muy útil, que ella misma por sí sola hace el manejo de estos WebDrivers dependiendo del navegador que tengas instalado. Es decir, anteriormente debíamos ir y buscar un WebDriver específico para la versión del navegador que querramos usar. Pero en este caso, bueno, tenemos esta librería que nos hace el trabajo mucho más fácil. Él hace la descarga, verifica las versiones y bueno, lo pone a nuestra disposición. Acá el método de instalación sería el mismo, sería pip install WebDriver manager. Entonces copiamos, vamos acá y pegamos aquí. Hacemos enter y ahí se abre esta tabla. Bien. Terminamos con esto. Ahora vamos a ver un script. Acá, el primero que tenemos acá. Vamos a ver este script que es un script muy simple de Selenium y básicamente lo que hace es que abre el navegador y se dirige a una página web. Entonces acá, como podemos ver, importamos las librerías necesarias y sus módulos. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos el módulo Time. Desde Selenium importamos el WebDriver. Es lo que nos va a permitir iniciar el navegador. En Selenium WebDriver Chrome Service, este es un service que nos permite iniciar el navegador y detenerlo. ¿Ok? Esto ya lo vamos a ver. Esto ya lo vamos a ver más adelante para ver qué es. Y bueno, acá tenemos desde WebDriver Manager Chrome. Importamos el driver para Chrome. Y acá, bueno, lo instanciamos y llamamos a su método install. Que esto lo que va a hacer es que va a descargar. Si no está descargado ya, va a descargar e instalar el driver para Chrome. Bien, acá vemos que esto nos regresa a una instancia ya de un driver que sería específico para Chrome y con él ya podemos realizar operaciones sobre ese navegador. Por ejemplo, acá podemos llamar el método maximize window, que esto nos permite maximizar la ventana que se vea en el mayor tamaño posible. Luego accedemos a una URL. Esto se haría con el método get, y el que le pasamos como parámetro la URL del sitio que queremos visitar. Y bueno, acá esto es para esperar a que cargue la página. Esto lo vamos a ver en el siguiente script, ya explicaré en detalle. Bien, acá el objetivo es conseguir imprimir el título de la página. La página que vamos a estar visitando es esta. Y el título vendría siendo este, de acá arriba, de la pestaña del navegador. Bien, entonces acá como ven, todo se haría bajo el driver. Entonces acá accedemos al driver y accedemos a la propiedad título. Entonces vamos a correr este script. De nuevo, Python, el script es 00, navegador.py. Enter, y acá iniciaría el navegador, como lo maximiza. Ahí, acá está esperando a que
a que termine de cargar la página web. Ok, termina de cargar y si vamos acá a la consola, acá nos imprime lo que esperamos acá por consola. Título de la página y vemos que el título es igual a este de acá, Corporación Líder, pero si hay una comunicación directa con el navegador desde acá. Y bueno, acá abajo ya utilizando el mismo driver cerramos el navegador. Lo importante acá es entender que la variable driver, que es una instancia de WebDriver, es la comunicación directa con el navegador y podemos interactuar con él por medio de esta variable, de esta instancia. Ok, bueno, ya visto esto, vamos a empezar a interactuar un poco con el navegador, ¿no? Bueno, esto es básicamente el script anterior. Vamos a trabajar sobre este. Y lo que vamos a hacer primero es, no sé, tal vez explicar esta parte de acá. Lo tenemos pendiente. Esto es básicamente esta clase de acá, la que importamos desde Selenium WebDriver, support wait. Esto nos permite esperar un tiempo determinado sobre un navegador. Como ven acá le pasamos el driver y le pasamos una cantidad de segundos. ¿Ok? Y esto llama un método until, que significa hasta que se dé la condición que le pasamos como parámetro. Y esto también le importamos, que es ese, que es expected condition. Esto lo que hace es que llamamos a un método, tiene diferentes métodos, por ejemplo acá llamamos al método presencia. Presencia de elemento, este método nos regresa el true o false dependiendo de si el elemento que le pasamos con las condiciones acá. Le pasamos, le decimos que vamos a buscar un elemento por su clase, por el nombre de clase, y le pasamos el nombre de la clase que queremos buscar, que queremos conseguir. Por ejemplo, aquí sería site panel, que ese site panel, vamos a abrir la consola aquí, sería vamos a ver dónde está este elemento. Lo voy a buscar desde acá. A ver dónde está ese elemento. Un query selector. Y acá le vamos a pasar vamos a pasar como clase. Ok, acá está. Este elemento es el que contiene este slider, ¿no? Entonces yo estoy esperando a que aparezca porque este es el último elemento en aparecer en la pantalla. Entonces necesito esperarlo para poder para poder visualizarlo, ¿no? Porque si no se cerraría de inmediato. Entonces, bueno, está la utilidad de ese expected condition. Entonces esto espera que el elemento aparezca en pantalla y aquí, bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer es interactuar un poco con la página. Por ejemplo, podríamos realizar una búsqueda, ¿no? Entonces, esto básicamente sería, por ejemplo, hacer clic en este botón, luego escribir cualquier cosa en este input, por ejemplo, atún, y luego hacer clic en el botón de búsqueda. Bien, vamos a comenzar con eso. Ok, lo primero es
siempre identificar los elementos que queremos encontrar en la página. Por eso nos apoyamos en la consola. Entonces abrimos la consola. En mi caso lo hago con Shift Control C. Y ahora la consola. Ok, acá nos interesa hacer clic en el botón, ¿cierto? Por eso venimos acá, vemos que este es el elemento del botón y que tiene un ID. Entonces lo vamos a buscar por ID. Para realizar búsqueda nos apoyamos en el método, siempre utilizando el driver, ¿no? La instancia del WebDriver. Vamos en driver. El método es findElement. Y esto le pasamos como parámetro dos cosas. El criterio de la búsqueda. ¿Cuál se supone que es el selector que va a utilizar, el tipo de selector que va a utilizar para realizar esta búsqueda? Esto lo hacemos apoyándonos en el submódulo by, que es Selenium WebDriver Common by. De aquí importamos by. Y lo pasamos como primer parámetro by. Por ejemplo, tenemos class name, CSS selector, el ID, que es el que nos interesa ahora, porque ese elemento cuenta con un ID, link text, tenemos el nombre del elemento, partial link text, el tag name y el XPath. En este momento vamos a usar el ID. Y bueno, acá como segundo parámetro le pasamos el ID como tal del elemento. Entonces venimos acá, lo copiamos y bueno, lo pegamos acá. Acá esto lo vamos a asignar a una variable que sería, vamos a poner el button, lo igualamos a esto y luego ya tenemos el elemento, lo conseguimos, ¿ok? Con findElement. El siguiente paso es hacer clic sobre ese botón para que se muestre el desplegable que vimos ahorita, que sería este de acá. Un desplegable, en realidad es una barra de búsqueda que aparece. Entonces lo siguiente que deberíamos hacer sería hacer button.click. Tan simple como eso. Eso ya nos mostraría el desplegable y lo vamos a probar. Entonces acá este script es Python 01 ISO interacción. Hacemos enter, lo ejecutamos, esperamos a que cargue la página. Ok, y como ven ahí aparece el desplegable. O sea, es decir, que se logró hacer clic en ese desplegable. Ok, ahora mismo lo que vamos a hacer es escribir. Primero detectar que apareció este desplegable, ¿no? Y luego escribir sobre este input y hacer clic acá. Entonces, vamos a escribir directamente sobre el desplegable, sobre el input. Acá tenemos el elemento del input y podemos ver que también tiene un ID, o sea que nos podemos apoyar en eso. Podemos ID. Entonces acá vamos, ya copié el ID del elemento. Vamos a colocar acá la variable input, nuevo driver.findElement. El mismo criterio de búsqueda. By ID. Estamos buscando por ID y le pasamos el ID como texto, que sería search query top. Ese sería el ID del elemento y a esto ya no es hacer clic, ahora es escribir sobre él. Entonces es diferente el método, es un método diferente, sería input.sendKeys. Y a esto como parámetro le pasamos el texto que queremos mandar. Por ejemplo, no sé, chocolate.
Vamos a ingresar chocolate ahí. Y bueno, vamos a ver cómo lo toma esto. Vamos a ejecutarlo. Y ahí como él escribió y ahí empiezan a aparecer los resultados. Bueno, ya lo siguiente es, ok, hacer clic al botón de búsqueda. Esto vamos a hacer rápido acá. Damos clic al botón de búsqueda. Vemos que es un type submit. Tiene un name. Search. Y bueno, acá no hay un ID que nos permita encontrarlo. ¿No? Tiene algunas clases, pero comparte clases. Podría compartir clases con otros elementos, así que no sabríamos qué elemento estaremos encontrando. Y está anidado, está muy anidado. Tiene, por ejemplo, acá está este sería el bisabuelo, por ejemplo, este sería el abuelo, este sería el padre, y acá, solo hasta acá está el botón. Entonces, creo que nos deberíamos apoyar en una manera más, digamos, un poco más fácil de conseguir estos elementos, ¿no? Y aquí es donde entra XPath. XPath es un lenguaje que se utiliza para navegar y consultar elementos y atributos contenidos en estructuras web. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de la estructura XPath. Por ejemplo, tenemos el nodo, el tag name, que esto sería el nombre del tag HTML que queremos encontrar. Acá vemos que podemos colocar el nombre del atributo y su valor. Este sería el criterio de búsqueda, básicamente. Bien, también tiene funciones, eso ya lo veremos más adelante. Y podemos hacer comparaciones e identificar nodos. Bien, vamos a ver cómo podemos utilizar XPath acá. La facilidad que tiene XPath es que en lugar de nosotros venir acá, no sé, ver el ID de elemento, el type, lo tenemos que copiar y lo tenemos que pegar allá. Y además tenemos que ver por qué criterio vamos a buscar. Entonces, XPath es tan simple como hacer clic derecho, ir acá a copy o copiar y copiar el XPath. Luego va a copiar el portapapeles y bueno, ya lo tenemos copiado. Ahora vamos a asignamos esta variable search punto, vamos a escribir de nuevo find element, sería el mismo método, pero acá en el criterio de búsqueda, en lugar de por ahí sería por XPath. ¿Ya? Y bueno, y ahora le pasamos el XPath que copiamos del navegador. Como ven, tiene la misma estructura, una estructura parecida a la del ejemplo que vimos en la imagen. Solo que acá el tag lo reemplaza por un asterisco. Es decir, acá no está tomando, o sea, no le importa la verdad mucho cuál es el nombre del tag. Podría tomar cualquier tag y de hecho el asterisco es un comodín. Solo le interesa que uno de los padres, el primer padre, tenga el ID search box, como ven, atributo valor, y luego desciende hacia el segundo hijo de este elemento de acá y luego va al primer botón que encuentre. Puede parecer complejo, pero el navegador ya hace mucho de este trabajo por ti, permitiéndote copiar y pegar este XPath, ¿ya? Entonces acá, bueno, al encontrar el botón, simplemente hacemos lo mismo que hicimos anteriormente.
que sería hacer clic sobre ese botón. Y ya luego esto nos va a llevar a otra página, ¿no? Ya como pudimos ver aquí que cuando hacemos búsquedas, esto nos lleva a otra página. Entonces deberíamos esperar a que la página cargue. Lamentablemente no hay un método directo en Selenium que nos permita hacer eso, pero podremos saber que ya cargó la página apoyándonos en esta misma función de acá. Más la voy a copiar y la voy a pegar acá. Vamos a esperar un mínimo 10 segundos sobre el driver hasta que igual la condición esperada sea la presencia de un elemento, que se pueda encontrar ese elemento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a esperar a que aparezca uno de estos elementos en pantalla, uno de estos divs. Esto nos va a indicar que la pantalla ya cargó. Vamos a ver quién es el padre de este elemento, sería este. Y es un div que tiene una clase item product. ¿Ok? Entonces, venimos acá y sería lo mismo. Sería el mismo criterio de búsqueda, sería el class name, pero en lugar de ese panel colocamos acá item product. Esto lo que va a hacer es que se va a quedar esperando 10 segundos acá hasta que aparezca el elemento en pantalla. Y luego, ya que aparece el elemento en pantalla, bueno, podríamos... Sí, podríamos terminar de esperar acá. Y bueno, vamos a ejecutar este script de nuevo. Vamos a que cargue la pantalla. Debería de nuevo hacer clic en el botón este de búsqueda para que aparezca la barra superior. Acá escribe chocolate y hace clic en el botón de búsqueda. Y como vemos, ya nos trae a la siguiente página. Y bueno, cierra el navegador y estamos listos de esa parte. Esta fue una interacción muy básica, ¿ya? En la mayoría de los casos es siempre lo mismo, esperar a que un elemento esté en pantalla, luego hacer clic sobre ese elemento, verificar si encontramos el elemento, mandar keys o escribir sobre un input. Y bueno, esas son las tareas más básicas que se pueden llevar a cabo con Selenium. Ya pasando a el siguiente script, como ven, es idéntico al anterior, pero aquí lo que vamos a hacer es empezar a obtener datos desde esta vista. Vamos a extraer, por ejemplo, esto es, si no me equivoco, la categoría del producto, el nombre del producto y el precio del producto. Y lo vamos a hacer para cada uno de estos productos, que lo voy a hacer rápidamente acá. Por ejemplo, ya vimos el find element, ¿no? Que nos regresa un solo elemento, pero ahora vamos a buscar todos los elementos de esta lista, no solo uno, todos los elementos de esta lista de productos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable products y esto se lo vamos a asignar a driver de nuevo, punto find elements, ahora es en plural. A esto le vamos a pasar le vamos a pasar el criterio de búsqueda, que sería class name, porque lo vamos a buscar con el nombre de clase. Ya sabemos que aquí arriba esperamos a que apareciera este elemento que tenía el nombre de clase item product, y ya sabemos que cada uno de esos elementos es un producto. Entonces vamos a usar el mismo criterio y el mismo nombre de clase. Ok, esto nos va a regresar una lista, como puedes ver, la lista de elementos web. O sea, es un iterable. Vamos a iterar sobre esa lista.
Y acá vamos a for product in products. Ok, estamos. Y bueno, aquí en product es un elemento, un nuevo otro elemento web. O sea, product tenemos acceso a todas las funciones que tendríamos acceso desde el driver. Porque el driver en sí tiene la misma API que cualquier elemento web. Tenemos acceso a las mismas funciones. Entonces, ya dentro de un elemento web podemos buscar más elementos web, ¿no? Entonces, acá, ya teniendo la referencia hacia este elemento padre, podríamos obtener aquí la categoría. Y la categoría está dentro de este spam. Y de nuevo, para no complicarnos la vida, vamos a utilizar expat. Y bueno, find element, criterio de búsqueda by expat. Y le pasamos el expat. Mucho, está muy anidado este elemento. Sería, si no hay un ID o algo que lo identifique explícitamente, la manera más fácil es expat, de verdad. Y si no nos complicamos mucho. Ok, y aquí lo que vamos a hacer es obtener el texto que está dentro de este span, que sería la categoría. Por ejemplo, aquí tenemos la propiedad text, y esto nos debería devolver el texto. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es imprimir este texto por pantalla. Y vamos a ir a este tiempo de espera. Listo. Este sería el script 2. Okay. Enter y ahí, inicia la página. Esperar a que cargue. Ok. Hacemos la búsqueda. Vamos a ver la consola. Ok, acá, como ven, nos imprimió varias veces chocolate. Vamos a verificar que las categorías sean todas chocolate. Vamos a ver, aquí vamos a revisar la búsqueda aquí. Chocolate. Vamos a verificar que esta información sea válida. A ver, chocolate, chocolate, chocolate. Todos son chocolate. Chocolate. Aquí hay un error. No todas son chocolate. Y el tema acá es que expat no hace magia, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que indexa o toma la posición de un elemento. Y este elemento es el elemento padre, que sería el elemento product. Es decir, a cada vuelta de este bucle vamos a estar eligiendo el séptimo. El séptimo product. Es decir, sería este de acá. Sí, sería este de acá. Es el séptimo. Siempre nos está imprimiendo esta categoría. Hay que tener cuidado con eso. Y acá hay un truco un truco rápido. Ya les voy a explicar qué es esto ya. Ok, acá llamamos a la función enumerate y le pasamos la lista de productos. Esto en este bucle nos va a regresar una tupla. Se vio que es una tupla en clase pasada, una tupla
Es un objeto que pueden contener varios elementos dentro de él. Esto básicamente nos va a regresar una tupla de dos elementos, que sería el índice, el número de la vuelta del bucle en el que nos encontramos y el producto. Y bueno, aquí esto lo desempaquetamos así. Sería el índice y separado por coma sería el producto. ¿Ok? Esto lo que nos va a permitir es hacer lo siguiente. Vamos a colocar una F acá para decirnos que es un string formateado. Un string formateado nos permite ingresar variables dentro del string. Y eso lo hacemos con las llaves. Y acá colocamos i, pero en HTML se comienza a contar desde el 1, no desde el 0, como lo haría un bucle for, como lo haría enumerate. Entonces, acá adentro le vamos a sumar 1. Como ven, el formato nos permite realizar operaciones dentro de lo que serían las llaves dentro del string. O sea, primero se va a evaluar lo que está aquí y cuando se evalúe se va a completar el string y listo, se manda. Entonces, así debería funcionar. Por cada vuelta de bucle, en lugar de buscar el elemento número 7, como lo estaba haciendo, iba a empezar desde el 1, desde el 2, 3 y así hasta con todos los elementos que haya. Voy a ejecutar este script. Bien, acá hace la búsqueda. Ok. Y chocolate. Acá hay uno diferente, o sea que ya está funcionando como debería. Chocolate para taza. O sea, los está tomando todos ya. Bien, aquí lo que vamos a hacer es que en lugar de imprimir esto, vamos a... sí, lo vamos a seguir imprimiendo. Simplemente acá voy a copiar y pegar esto 2 veces más porque quiero obtener ahora el nombre del producto y vamos a copiar el expat del nombre del producto. Y acá pegamos el expat. Si el nombre del producto, de nuevo recordar acá, que no es solo el elemento número 7. Acá sí es el elemento, acá, como podemos ver, hay otra indicación, ¿no? Acá, pero esto ya es dentro del elemento product, item product. Entonces acá no habría ningún problema. Acá vamos a copiar ahora el expat del precio para poder ver el precio también de cada producto. Y copiamos el expat y lo pegamos acá. Ok, lo pegamos acá. Y bueno, vamos a ejecutar esto. Vamos a imprimir un separador aquí para saber qué estamos viendo. Imprimir este separador. Bien, carga la web. Vamos acá de nuevo y vamos a ver la consola, a ver qué está haciendo. Ok, como ven, ahí me trae todos los datos para cada producto. ¿Ya? Aquí tenemos la categoría, el nombre del producto y el precio. Y bueno, este sería un ejemplo muy básico de
web scraping. Ahora la idea es poder integrar esto un poco con lo que ya vimos en clase pasada. Lo vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, acá tenemos este Excel. Y usualmente el web scraping, o sea, traemos los datos para ya sea almacenarlos o procesarlos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a guardar estos datos acá en este Excel. Y eso ya lo tengo preparado por acá. De nuevo, este script es muy similar al anterior. Hacemos la misma operación. Pero en lugar de imprimir por pantalla, ya estamos acá. Acá sería donde buscamos por expat, la misma operación que acabamos de realizar en nuestro script. Pero en lugar de imprimirlo por pantalla, estamos guardando en una variable. Por ejemplo, aquí tenemos la categoría, ¿cierto? Tenemos el nombre del producto y tenemos el precio. Bueno, imprimimos cada variable por pantalla, pero esta vez lo que estamos haciendo es guardar esas tres variables como una tupla, o sea, de nuevo, un objeto que puede contener varios elementos dentro, y eso lo estamos guardando en una lista, que sería esta lista de acá arriba, como es una lista vacía. Entonces, en cada vuelta del bucle, hacemos un append, que es agregar un elemento a esa lista de esta tupla que contiene, eh, que contiene el texto de cada uno de los elementos. Por ejemplo, la categoría, sabemos que es un spam y luego nos vamos al texto de ese spam. Acá. Para el name es lo mismo y para el precio es exactamente lo mismo. Entonces, al final de este bucle, esta lista va a contener el texto para cada uno de los datos de cada uno de los elementos. ¿Ok? Luego de esto, vamos a cerrar el navegador, porque ya no lo necesitamos más. Y bueno, volvemos a ver un poco de OpenPyXL, ¿no? Que es esta librería que nos permite, que ya vimos en clases pasadas, que nos permite interactuar, leer, escribir con archivos Excel. Entonces aquí cargamos el archivo Excel Workbook, que sería este de acá. Le pasamos el nombre, que sería productos.xlsx. Luego vamos a trabajar con una sheet, con una hoja, worksheet. Esto lo asignamos, es la asignación de workbook.active, que active es la sheet, la hoja activa, que sería esta. Es la única que hay. Acto seguido vamos a iterar sobre cada uno de los productos que obtuvimos, ¿no? De los datos de los productos que obtuvimos actualmente desde la web. Y lo que vamos a hacer es que sobre esa hoja vamos a hacer un append, que suena muy parecido al append de la lista, ¿no? Pero no es lo mismo. De hecho, no es el mismo objeto. Lo que hace es añadir, añadir datos en la última row, en la última fila. Y bueno, aquí añadimos la data. Esta data, como sabemos, viene en forma de tupla. Y eso es ese es el tipo de parámetro que acepta esta función append. Lo que va a hacer esta función es acomodar cada uno de los elementos que contiene esa tupla, los va a acomodar aquí. Como son tres elementos, los va a acomodar bien. Si fuesen 4, 5, 6, vas a ocupar todo esto, las columnas que necesites. Y ya lo que hacemos es guardar el documento para que se visualicen los cambios. Voy a cerrar este documento acá y voy a ejecutar este script, que sería el script 3. Claro. Almacenar datos. Que de nuevo esto va a realizar todo lo que ya hemos visto, pero ahora va a guardar los datos, claro.
Vamos a esperar a que se realice la búsqueda. Y ahora, claro, vamos a buscar atún. Ok, como ven, nos imprime de nuevo todos los datos. Pero ahora, si vamos a revisar este archivo, vemos que en efecto escribió los datos que extrajo desde la web. Por ejemplo, acá vemos la categoría enlatado, la descripción, gloria filete de atún y el precio. Y esto, de hecho, nos serviría también con los chocolates. Por ejemplo, si recuerdan, nosotros por acá escribimos en la barra de búsqueda, ¿no? En el input de búsqueda, ajá, acá está send keys. Ahora está atún, pero si escribimos chocolate, lo podemos cambiar y lo ejecutamos de nuevo. Esto ahora, en lugar de traer atún, va a traer chocolate. Ok, acá ya nos empieza a imprimir el chocolate. Y una observación muy importante acá, como vemos, tuvimos un error. Es muy importante que al trabajar con OpenPyXL, al momento de leer o escribir, cerremos el archivo sobre el cual eh, querramos trabajar. Porque si no, vamos a tener un error de permisos y, bueno, vamos a tener una excepción y va a terminar nuestro programa. Ok, acá de nuevo vamos a extraer la información de los chocolates y acá termina el programa. Y si vamos a productos, podemos ver que ya no solo tenemos los enlatados, que sería, no tenemos los resultados de la búsqueda de atún, sino que también tenemos los resultados de búsquedas para chocolate. ¿Ya? Y así para cada búsqueda vamos a agregarlo al final del Excel. Y podemos hacer tantas búsquedas como queramos y esto va a crecer hacia abajo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tendrán alguna duda sobre lo que acabamos de ver acá. Bueno, eh, muchas gracias por asistir